En cuanto a la microbiología, el EIRA3 nos demuestra que la mayoría de las, o sea, no la mayoría, sino el mayor porcentaje de gérmenes que provocan endocarditis infecciosa está provocado el estafilococo, un 46%, más en pacientes con endocarditis de válvula nativa que en los pacientes con válvula protésica, que son las dos clasificaciones que se hacen. Pacientes endocarditis con válvula nativa, pacientes con válvula protésica. En segundo lugar, lo que se halló en el EIRA3, que el estreptococo se lleva el 28%, lejos en válvula nativa, eh, mayor que, no lejos, sino 31% contra 22%. Y cuando vamos a los estreptococos, el viridran es el más frecuente, con un 64%. Enterococo también, y se ve tanto en válvula nativa como en válvula protésica, nada más que más, por ahí hay una mayor frecuencia en un grupo que en otro. Pero en general estos son gérmenes que uno puede hallar tanto en válvula nativa como en válvula protésica. Están también otros grupos, como el grupo HASEC, las producidas por hongos, por polimicrobianos, y en realidad, de acuerdo al estudio EIRAS, se halló que el 8,76% de pacientes, 44 sobre 454, eran hemocultivos negativos. Entonces, cuando tenemos un paciente con endocarditis infecciosa y hemocultivos negativos, tenemos que pensar que por ahí puede haber un microorganismo de crecimiento lento, como son las brucelas y el grupo HASEC. También el uso de antibióticos previos puede dar hemocultivos negativos. La endocarditis, como dice aquí, mural, la endocarditis por hongos, pero bueno, ahí ya vamos seguramente con el ecocardiograma vamos a tener un acercamiento diagnóstico. Endocarditis por microorganismos intracelulares, rickettsias, clamidias, y bueno, por ahí el diagnóstico incorrecto también da hemocultivo negativo. Para la toma de hemocultivos, esto está muy protocolizado. Hay que hacer 2 o 3 tomas de 10 a 15 mililitros cada una, en lo posible cada hora, pero bueno, si uno está con apuro diagnóstico por la situación del paciente, puede hacerlo cada 15 minutos. Hay que hacer una buena asepsia de la piel con alcohol, con yodo, alcohol, para evitar contaminaciones. Y los hemocultivos se hacen también intratratamiento cuando el paciente no tiene una buena evolución y sigue, por ejemplo, con fiebre. Los cultivos hay que incubarlos por lo menos 7 días, y si sospechamos que están en el grupo HASEC, hongos u otros que son de crecimiento lento, como de la brucelosis, uno tiene que pedir para brucelosis y además tiene que cultivarlos por más días, incluso hasta casi un mes. Cuando hallamos el germen, la prueba de sensibilidad es inobjetable esto. Hay que hacer las curvas de muerte o SIM, hoy por hoy, en una endocarditis, donde hallamos el germen, tenemos que tener la SIM para ese germen. Y bueno, después un poco discutible la velocidad bacteriana del suero, un poco más complejo. El ecocardiograma de Valentin reveló que por debajo de la valva posterior aórtica había una imagen móvil, sospechosamente móvil, de 0,4 por 0,7, adherida al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Digo sospechosa porque esta imagen es a nivel ilustrativo nada más, que puse, no es la de Valentin, donde sí se ve una vegetación móvil ahí. La cuestión es que él se hizo una
endoscopía, una por endoscopía, un transesofágico, y ahí sí se vio que había una imagen compatible con lo que decía el transtorácico. Cuando sospechamos endocarditis, hay que siempre, aparte de los hemocultivos, hacer el ecocardio transtorácico. Si es dudoso el ecocardio transtorácico, tenemos que hacer un transesofágico, lo cual no todos los hospitales por ahí lo tienen, pero bueno, hay que intentar hacerlo. En algunos otros lados importantes donde tienen toda la aparatología, por ahí se lo hacen de entrada al transesofágico. Si el transesofágico es negativo y sigo sospechando que puede tener una endocarditis porque tiene una válvula protésica, anomalidad congénita, marcapasos, una batería inexplicable, repetir a los 7 días. La ecocardiografía es un elemento importantísimo, vital para el diagnóstico, para el diagnóstico de endocarditis. La sensibilidad para un transtorácico está al 50-60%, algunas series hablan menos incluso. Y para el transesofágico la sensibilidad es del 94%, con una especificidad del 90%. En las vegetaciones protésicas, la sensibilidad del transtorácico es baja. Cuando uno sospecha endocarditis y válvula protésica, hay que ir al transesofágico. El transesofágico realmente da mucha utilidad porque permite una medición precisa, analiza el lugar de implantación, si es móvil. Que una vegetación sea móvil es muy importante para su diagnóstico. El compromiso vecino si hay presencia de absceso. Si uno tiene una válvula protésica y sospecha de absceso, mejor dicho, ya el hecho de ser válvula protésica, la sugerencia de ser un transesofágico. Y bueno, papel muy importante, como dice acá, en hemocultivos negativos. Con el tema de los hemocultivos, la ecocardiografía positiva y algunos elementos clínicos, uno puede hacer lo que se llaman los criterios clínicos mayores para el acercamiento al diagnóstico y criterios clínicos menores. Esto de acuerdo a la Universidad de Duke. Y el hecho que nosotros hallemos un microorganismo típico en 2 hemocultivos separados, como estáfilo, strepto, enterococos, grupos ASEC, uno ya tiene un elemento muy importante, tiene un criterio mayor. Si tiene un hemocultivo único para Coxsackia burnetii, también tiene, o título de anticuerpo para Coxsackia burnetii, es otro criterio mayor. Cuando vamos a la parte ecocardiográfica, que también es un criterio mayor, la presencia de vegetación, de una vegetación, con algunas características en particular, como que sea oscilante, por ejemplo, es un criterio clínico mayor. Y nueva regurgitación valvular también lo es. Los criterios menores son fundamentalmente aquellos afecciones cardíacas que tiene el paciente, o el hecho de ser un adicto a droga intravenosa. El hecho de tener fiebre es un criterio menor. Fenómenos vasculares, como embolias arteriales, embolia séptica, hemorragias conjuntivales, todo lo que hemos visto. Fenómenos inmunológicos, como la glomerulonefritis, la presencia de nódulo óseo, mancha de Roth o factor reumatoidea. Y cultivos de sangre positivo que no cumplen los criterios mayores. Son elementos como para decir, bueno, estos son criterios menores, y ahora viene el hecho de decir, bueno, tengo un diagnóstico clínico definitivo si tengo 2 criterios mayores, hemocultivos típicos más un ecocardiograma con vegetación típica, 5 criterios menores, un criterio mayor más 3 criterios menores, se definen diagnóstico clínico definitivo. Y clínico posible si tiene 3 criterios menores, un criterio mayor más uno menor. Lo bueno de esto de la estratificación de Duke en criterios mayores y menores, que si nosotros podemos
tener una sensibilidad del 80%, lo cual es una cuantía importante. Hay intenciones también de hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa a través de otros métodos, como es el PET con 18-fluor de desoxiglucosa, y fundamentalmente en pacientes que tienen endocarditis de válvula protésica y hemocultivo negativo. Y está la sospecha de una endocarditis infecciosa. Bueno, el PET realmente da una sensibilidad de casi el 77% y una especificidad del 78%, nada despreciable. Así que si uno tiene el PET en un caso de paciente con endocarditis de válvula protésica, con presunta endocarditis de válvula protésica y hemocultivo negativo, el PET puede ayudar. Valentín, frente a la presencia de Streptococcus viridans, se le inició tratamiento con ampicilina más gentamicina. Pero, perdón, este tratamiento fue tratamiento inicial, después pasa a una sola medicación. Nosotros cuando tenemos identificado a un paciente con, por ejemplo, el grupo viridans, podemos usar penicilina altas dosis o ampicilina altas dosis o ceftriaxona. Ahora bien, son tratamientos de 4 semanas, esto es lo que nos sugiere la SAC. También podemos llegar a hacerlo en 2 semanas, pero nunca en menos de 2 semanas. En este caso sería peni, ampi o ceftriaxona más gentamicina. Vancomicina para los alérgicos a la ampi y la penicilina. Hay una serie de tips que tenemos que tener en cuenta para antes de iniciar el tratamiento en la endocarditis. Siempre antes de iniciar el tratamiento tenemos que tener hemocultivos realizados. El tratamiento debe basarse en el microorganismo que hallemos. Los antibióticos deben ser bactericidas, siempre endovenosos los antibióticos. Y la dosis de los antimicrobianos debe superar siempre la CIN. La duración del tratamiento nunca menos de 2 semanas. Y siempre pensar en la posibilidad de tratamiento ambulatorio en los pacientes que se pueda realizar. Tratamiento inicial para pacientes con hemocultivos negativos, tratamiento empírico inicial, esto es lo que nos sugiere la SAC, es si el paciente tiene una válvula nativa, esto es no tiene, por ejemplo, una válvula protésica, iniciar, y no tenemos hemocultivos positivos, ampicilina sulbatan más gentamicina. Eso es lo que nos sugieren, de 4 a 6 semanas. En el caso de válvula protésica temprana se refiere a endocarditis menor a 1 año a la colocación de la prótesis valvular. En esos casos, como tratamiento empírico inicial, hay que utilizar banco más gentamicina más rifampicina, y esto es por 6 semanas. La genta no más de 2 semanas por los efectos fundamentalmente renales y también auditivos. La válvula protésica tardía, aquella que lleva más de 1 año, el esquema es igual que para la válvula nativa. Este es un trabajo que salió publicado ya hace pocos años atrás, donde a pacientes que habían ingresado con el diagnóstico de endocarditis bacteriana, un trabajo multicéntrico, de 400 pacientes, y se los dividió en 2 grupos. A uno se le hizo el tratamiento durante 4 a 6 semanas en forma hospitalaria, endovenoso, y a otro grupo que también tenía el diagnóstico y que andaban bien, porque esta es la condición sine qua non, ¿no? Pacientes que estaban respondiendo bien a la terapéutica, a las 2 semanas lo mandaban a la casa con medicación antibiótica vía oral. Era un trabajo danés y el resultado fue que
dándole los antibióticos vía oral, alta dosis de acuerdo al germen, no para todo el mismo antibiótico, no hubo diferencia entre los dos grupos. Les resultó realmente positivo, lo cual ayuda a disminuir costos hospitalarios fundamentalmente. Y además el paciente está en su casa y bueno, con todo lo que significa eso. Valentín evolucionó bien, estuvo 10 días sin fiebre, ampicilina y gentamicina se le dio, y luego pasó a ceftriaxona, pero ya en tratamiento control domiciliario debido a la buena evolución, con un seguimiento adecuado, hasta que, bueno, completó el tratamiento, 6 semanas completó, y está en seguimiento ahora con hemocultivos y con ecocardiograma. Hay que tener en cuenta que la endocarditis puede dar insuficiencia cardíaca, puede dar abscesos cardíacos, trastorno del sistema de conducción, como ya se mencionó, complicaciones neurológicas, porque puede dar incluso manifestaciones como un accidente cerebrovascular presentarse, y complicaciones renales, como dijimos, glomerulonefritis. Y siempre debemos trabajar conjuntamente con el cardiocirujano, tenerlo siempre a mano, por las dudas tengamos alguna dificultad y tener que actuar. Pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, como por ejemplo que tenga shock cardiogénico debido a una destrucción importante valvular, tiene que estar presente el cirujano vascular. También en las micosis. Las micosis en general son quirúrgicas. Si el paciente está persistentemente positivo, hay que pensar en la cirugía. Hay que pensar cuando hay abscesos de una prótesis y cuando tiene la vegetación más de 10 milímetros, que uno puede tener que llegar a hacer una cirugía preventiva porque esto puede dar émbolos. ¿Hay endocarditis no infecciosa? Sí hay. Asociada al lupus, o en este caso la marasmática, que se ve en el cáncer, que se puede ver en el cáncer de páncreas, la presencia de vegetaciones no infecciosas en la válvula mitral y aquí en el cerebro una complicación por la marasmática. ¿A quiénes tenemos que hacer profilaxis antibiótica? Pacientes que tienen una prótesis valvular, pacientes con endocarditis infecciosa previa y pacientes con patologías cardíacas congénitas. También deben recibir profilaxis antibiótica. ¿Y qué antibióticos le damos? Fundamentalmente va a estar en relación, y prácticamente la única droga, como acá pueden ustedes ver, la amoxicilina o ampicilina, 2 gramos, única dosis. Cuando el paciente con estos trastornos ya mencionados tiene que hacerse un tratamiento odontológico y a nivel de la región gingival, perforación, o hay posibilidad de perforación de la mucosa oral, se le da una dosis de 2 gramos 30-60 minutos antes de amoxicilina o ampicilina, nada más. Si es alérgico, Clinda. Después, ¿quiénes más se deberían hacer profilaxis antibiótica? Amigdalectomía y adenoidectomía. No hay, antes era común que en los procesos ginecológicos, procesos urológicos se hicieran estas profilaxis. Les muestro el otro caso y ya vamos terminando con esto, estoy en tiempo, me parece, ¿no, Romina? Sí, 5 minutos. Perfecto, Estamos. ahí terminamos. Este es otro caso, un paciente que estuvo internado en el servicio de clínica del Hospital Pena, ya hace muchos años atrás. Un paciente de 44 años con antecedentes de tabaquismo y neumotórax, que comienza 6 días antes del ingreso con dolor de puntada acostada, con expectoración mucopurulenta y hemoctóica. El paciente se despierta el día que se interna con imposibilidad de expresarse, se le hace un ataque de cerebro, es evaluado por el neurólogo de guardia que indica
corticoides y de fenilalatonina. Placa de tórax se ve una masa parailiar izquierda y laboratorio que informa hematocrito 42, hemoglobina de 13, leucocitos 14.400 con 87 neutrófilos por ciento. Se interna en clínica para diagnóstico, control de evolución y tratamiento. El paciente tabaquista, ingesta de alcohol importante de los 20 años, y había tenido un neumotor a los 22 y transfusiones hace 22 años. Al examen físico 120-80 de presión arterial, frecuencia de 80 por minuto. Peso habitual 69 con un adelgazamiento lúcido, con un Glasgow 15 en 15 y impresión diagnóstica, esto es lo que teníamos anotado en la historia, que tenía una crisis de angustia, de depresión y un síndrome neurológico, masa pulmonar, neoplasia de pulmón seguramente con metástasis en cerebro. Plan diagnóstico, bueno, el segundo de internación, se hace un ataque, se revisa el ataque del cerebro, pero se hace una resonancia a sugerencia de neurología, lesiones múltiples bilaterales e incluso en cerebelo. La TAC de Tora informa adenopatías mediastínicas, hace una paresia brachiocranial derecha con disfagia. Se revisa la resonancia, imagen hiperintensa en territorio de la cerebral posterior izquierda, lesión isquémica, se pregunta, entonces piden hemocultivos, son negativos. Al 7º día el paciente fallece. En la autopsia se halla el tejido pulmonar que se veía en la tomografía como afectado por una lesión maligna, posiblemente, porque tenía adenopatía y otros elementos. Se ve la tumoración pulmonar, en una imagen compatible con la tumoración pulmonar, y, sorpresa, cuando van al corazón se encuentran con vegetaciones múltiples. La conclusión de la autopsia: varón de 45 años que falleciera como consecuencia de un fallo multiorgánico con infarto en riñón, vaso, pulmón, ventrículo izquierdo y cerebro a punto de partida de una endocarditis infecciosa de las válvulas mitral y tricúspide. Se halló además un carcinoma de células grandes de pulmón izquierdo con metástasis a ganglios biliares y peritraqueales. Recuerdan que al comienzo que hay condiciones que pueden favorecer la endocarditis infecciosa y las neoplasias es una de ellas. Conclusiones: si bien es una entidad infrecuente, siempre tenerla en cuenta por sus complicaciones y su mortalidad que no ha descendido. No siempre está presente la fiebre, como el caso de Valentín. Es cada vez más frecuente en poblaciones añosas, siendo el estafilococo uno de los principales agentes etiológicos. No esperemos encontrarnos con la clínica clásica, evitar el uso de antibióticos sin una causa justificada, solo iniciar tratamiento empírico inicial si hay una presentación aguda, pero bueno, es de debate esto. La cirugía debe ser realizada precozmente si hay indicación. El trabajo en equipo es fundamental: clínico, cardiólogo, cirujano cardiovascular. Los pacientes portadores de valvulopatía adquirida y congénitas, prótesis valvular, dispositivos cardíacos, etc., deben conocer el riesgo de contraer endocarditis infecciosa y cómo actuar frente a la presencia. Gracias.